Rincón de la Polca Paraguaya presenta Biografía en primera persona, conociendo la historia de vida de nuestros artistas. Hoy con nosotros, el profesor Tito Candia. Esa paña y Memina Sanguirungüera, integrante de este hermoso grupo, Rincón de la Polca Paraguaya. Era por el año de grupo. Agradecido a los administradores, especialmente a don Claudio, los contactados en Diego. Y me abuela con grupo porque me compartí la misma pasión de gustar las polcas. Mombe usego y nada, que se cuaja más la gente ahí, más te va, más pasé. Cereras y nada, Tito Lidio Candia López. De nacimiento barrero grande, Eusebio Ayala. Pero yo que ambas puaves arroyos y esteros veja apretado a otro lado. Hay una San Francisco veja de Catuey Maja. Soy docente, yo que ambas desde 1996 y me acuerdo, 30 años. Ahora cosa de familia, tengo 2 hijos. Ahí fui como director de área educativa hasta el año pasado, donde se hace aquí, abril. Un año era moya, pues nada se a incursionar la música de ahí. Desde muy joven. Hay que como todo inicio allá, la mayoría de los músicos creo que oye pues no ves a coro, ves a tu pao, ves a maomo. Se ves ahí pues una cosa, vea tu año pues no hay que la grupo. Nace grupo conjunto, o sea, mujer aquí los amigos cordilleranos. Ahora con 7 discos en disco, diferentes dúos de ahí. Del Valle de la grabada 2 discos con el amigo Carvalho, 2 discos a ver. O ve diferentes dúos. Actualmente arco grupo electrónico. Pero ha incursionado y curila mariachi Biamba. Ahí arco hay disco grabado con el mariachi Águilas de Oro. Grabado en el sello, con el sello disco Cerro Cora. Soy docente y músico, e incursionar la música de. Como docente estuve trabajando en la escuela Compañía Jare, a concursar con yo centro como director de área educativa. Soy licenciado en lengua guaraní. La música tuvo y estrella desde los 16 años. Ya pues una coro, tupaope, pesa. Upea yo que haya puesto servicio militar, delegación de gobierno cordillera, bebé. Hoy cogen más de golpe, pero no sé ahí me hago, bebé. Estás así. Estás así de mi Brasil, amigo. Ahora he grabado 13 discos. Hace conjunto de mujeres de los amigos cordilleranos. Cuando estamos actualmente ahí en el grupo de electrónico, de teclados, guitarra, batería. Grupos era temiendo. Pega con este vela actualmente ahí. A veces oye, no sé, allá a veces con arpa, acordeón y así. Ya puede haber, a contratar de la mitad, pero la grupo permanente de electrónico con estamos. Ahí me he radicado a ver ciudad de Arroyos y Esteros. A ver clase de familias. Tengo 2 hijos universitarios actualmente. Y cuay. Hace ya jubilaba. El año pasado hace que abril, un año era moya, pues nace ahora. Tengo algunas obras registradas en autores paraguayos asociados. Tengo ahí asociado Pepe Aicuri. Tengo 43 obras registradas actualmente. Soy miembro también de AIE,
autores, intérpretes, ejecutantes y MVPB. Actualmente vale con 54 años. Creo que ya poeta y ya algunas canciones ya hay que ya grababa ahí. A veces me gusta compartir con ustedes vean la trayectoria y vamos a ver. El año pasado ya pasé reconocimiento en las plazas de Arroyos y Esteros. Pepe Agrava y Mico y Misimi. Están haciendo mucho por la cultura y el folclore de nuestra nación. Así que ya pues acá por ahí temi ese y catubera un ya popeteta o peixe recuera. Tito Lidio Candia López nació el 4 de enero de 1972 en la ciudad de Eusebio Ayala. Con San Francisco, allá listo. Moco y vea en la misma situación. Casado con Francisca de las Nieves Rolón, sus hijos son Flavia María y Tobías Iván. Estudios primarios los realizó en la escuela graduada número 109, Juan Bautista Alberdi de Eusebio Ayala. La secundaria del primero al cuarto curso, Colegio Nacional Dr. Eusebio Ayala de la misma ciudad. Quinto y sexto cursos, Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada, Eusebio Ayala de la misma ciudad. Curso de profesorado, Instituto de Formación Docente Eusebio Ayala, primera promoción de la educación escolar básica en el año 1996. Profesor de Lengua y Cultura Guaraní, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Regional Arroyos y Esteros, año 1999. Licenciado en Lengua Guaraní, Lengua y Cultura Guaraní, Regional Tomatí, año 2010. Ejercicio docente. Director y docente de la Escuela Básica número 2226, Berta Saldívar, viuda de Papalardo, del barrio Santa Teresita, de Arroyos y Esteros, desde 1997 hasta el 2011. Director de Área Educativa de la Escuela Básica número 41, Presbítero Fidel Maíz, desde el año 2011 hasta la fecha. Incursión en la música. Director musical del conjunto folclórico Los Amigos Cordilleranos, director musical del grupo Temiandú de Arroyos y Esteros, materiales discográficos, declaración de fonogramas. 2008, Los Amigos Cordilleranos, volumen 1, dúo Candia Morínigo, sello Zapucay Musical Puajú. 2009, Los Amigos Cordilleranos, volumen 2, dúo Candia del Valle, sello Zapucay Musical Puajú. 2012, Mariachi Águila de Oro, sello Discos Cerro Corá. 2013, Los Amigos Cordilleranos, volumen 3, dúo Candia López, sello Folk Par. 2018, Tito Candia con el grupo Temiandú, sello Folk Par. 2019, Asociación de Músicos Arroyenses, sello Folk Par. 2020, Cantando a mi Pueblo, sello Paz Producciones. 2021, Los Amigos Cordilleranos, volumen 4, dúo Candia Carballo, sello Hermanos Ayala Producciones. 2022, Los Amigos Cordilleranos, volumen 5, dúo Candia Carballo, sello Hermanos Ayala Producciones. 2023, Los Amigos Cordilleranos, volumen 6, dúo Candia del Valle, sello Hermanos Ayala Producciones. 2023, Los Amigos Cordilleranos, volumen 7, dúo Candia Orué, sello Hermanos Ayala Producciones. 2024, Los Caballeros Cordilleranos, dúo Candia López, sello Hermanos Ayala Producciones. Actualmente socio de la AIE, entidad de artistas, intérpretes y ejecutantes. Socio representado de APA, Autores Paraguayos Asociados. Creo que más que un fuerte aplauso merece toda la trayectoria, principalmente la trayectoria musical del profesor Tito Candia, que la mayoría no estábamos conociendo, ¿verdad? Profesora Guajara Sabina, Guajara Tito, y capturamos a Samico Apoñeme Juan de
De Charamo, Mishimia, Moyepe, Guerajata, Moipetei, Tenda y Poramba Yepe, Vape. Dice así: Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, reconocido por ley número 2574 con autonomía y rango universitario, regional Arroyos y Esteros, Festival del Folclore y del Idioma Guaraní, 10ª edición. Yeheshakwa, Oñeme Eva, Boejara Tito Lidio Candia López, Pe, Oye Putazo, Hoy Puti Bombaretere, Oye Cuajanguaña Nenetamba, Arroyos y Esteros, Mocoipapuapú, Yaspuapú, 2024. Firma la doctora Sabina Antonio Velar, directora regional Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Jatanya Yepopete, ja Icatujanguaisha Oguerajaco Yopoimi, Boejara Tito ja Cointe Tomba Apoñan de Tabarandú, Ñande Yepocuaja, Ñande Cuapú, Paraguay Estebare. Sabemos que ellos merecen mucho más, pero es lo que el Ateneo les puede ofrecer. Año tras año vamos a ir haciendo, porque está hoy Ñandera Pichacuera o Bopucuaba instrumento, Yapocuaba puramente.